Queridos hermanos, desde el Templo de Esquipulitas vamos a escuchar la meditación de la liturgia de la palabra de este domingo, apreciando realmente la presencia de Jesús en medio de nosotros, que somos esta barca de la iglesia que va caminando. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente, Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Queridos hermanos, en este 19º domingo del tiempo ordinario, hemos escuchado este hermoso evangelio que realmente es un motivo de una gran esperanza por la presencia de Jesús en nuestra vida. Está tomado del Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, y recordemos que este evangelio es el evangelio del Emmanuel, es decir, el Dios con nosotros, así como se habló en su nacimiento, el Dios con nosotros. Y cuando Jesús mismo, antes de subir al cielo, dice: «No tengan miedo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Por eso sabemos que la presencia del Señor en la iglesia, en esta barca que va caminando, nosotros estamos seguros de su misericordia y de su amor. El Evangelio nos ha dicho que Jesús, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, ordenó a sus discípulos que subieran a la barca. La barca ha sido el símbolo que la iglesia ha utilizado para representarla, para descubrir realmente que nosotros vamos en una barca haciendo la travesía de la vida, la travesía de las alegrías y las dificultades de la humanidad, pero vamos caminando. Y dice: «Mientras tanto, Jesús subió al monte a solas a orar». Hermanos, este camino, esta travesía que nos toca que realizar en este tiempo, no podrá hacerse sin ese ejemplo tan grande de Jesús, que es orar, que es subir al monte y orar, estar en la presencia de nuestro Señor. Y en ese momento se da un acontecimiento muy particular que nos narra el Evangelio. Dice: «La barca ya iba lejos y las olas la sacudía porque el viento era contrario». Esto representa no solamente las tribulaciones, las pruebas, las dificultades que cada uno de nosotros puede sufrir en esta vida, las pruebas de la vida, los sinsabores, los fracasos, que van purificando también el corazón, pero también significa esta travesía y estas dificultades, este viento contrario que encuentra también la iglesia en medio de su camino. Pero sucede algo extraordinario.
y es que dice: a la madrugada Jesús fue hacia ellos, hacia los discípulos que estaban atemorizados en la barca. Esa es la acción por excelencia de Cristo resucitado. Jesús que no abandona a su iglesia, Jesús que está caminando con su iglesia en medio de la incertidumbre y de las pruebas. Por eso se dice a la madrugada, recordando entonces que la mañana de la resurrección nos hace pensar de esa presencia viva, resucitada del Señor. Por lo tanto, es lo que nos da la seguridad y la certeza de ese gran amor de Dios. Y Jesús iba caminando sobre el agua que era la representación simbólica en el pueblo de Israel del mal, del tormento. Jesús es capaz de dominar, tiene poder sobre el mal, y por eso camina sobre el agua. Los discípulos estaban temerosos por la agitación del agua y también porque no reconocieron a Jesús. Y las palabras que hoy le dan un gran consuelo al mundo y un gran consuelo también a la iglesia: no tengan miedo, soy yo. Jesús entonces se identifica, se presenta ante aquel grupo de discípulos atemorizados, angustiados, temerosos. Jesús se presenta como el yo soy, es decir, el Dios que está con nosotros para animar nuestra vida. Él nos invita a no tener miedo. Pero se da también otro momento, otra escena en este evangelio, que dice que el apóstol Pedro le dice a Jesús, le pide a Jesús que también él quiere caminar sobre el agua. Recordemos que Pedro es la cabeza de la iglesia y por lo tanto puede representar a toda la iglesia como nos puede representar a cada uno de nosotros. Mándame ir a ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dice: ven. La llamada de Jesús siempre está presente. Pedro comenzó a caminar, pero al sentir la fuerza contraria del viento, empieza a hundirse. Es decir, Pedro perdió la mirada puesta en Jesús. Por eso, hermanos, qué importante es que nosotros también, como discípulos de Jesús, no perdamos la mirada en Él. Aquí tenemos el sagrario y Jesús está presente, como está presente en la palabra, que cada uno de nosotros puede seguir en su hogar. Está presente en nuestro corazón, en nuestra vida, en esa iglesia doméstica. Ahí está presente el Señor. Y por lo tanto, pues ahí reconocemos nosotros ese gran amor que Dios nos tiene. Por eso, cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, podemos caminar, podemos hacer la travesía juntos, porque tenemos la mirada puesta en el Señor. Pedro le entró miedo y empezó a hundirse. Todas las experiencias que han habido seguramente en nuestra vida, cuando sentimos que nos hundimos por algún problema, por alguna prueba, por algún fracaso, por alguna situación en especial. Y entonces el clamor del discípulo: sálvame, Señor. Recordemos que la palabra Jesús quiere decir Dios salva, y por lo tanto es acudir a Él, es encomendarnos a Él, es hacernos mejores discípulos suyos. Y la acción misericordiosa de Jesús ante Pedro no lo deja que se hunda. Dice: Jesús le tendió la mano y lo sostuvo. Esta intervención de Dios en favor de la humanidad. Hoy también nosotros podemos reconocer que el Señor Jesús puede tender la mano y sostenernos. Tengamos fe verdaderamente en esa presencia viva de Jesús en nuestra vida. Pero también le dice al apóstol: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué en medio de las dificultades y de las pruebas nos hace falta entregar más nuestra vida al Señor? No fijarnos tanto en nuestras debilidades y dificultades, porque nos hundimos. Es asegurar realmente la mirada en el Evangelio, en Jesús nuestro Señor, que resucitado vive para darnos la fuerza y el ánimo para seguir adelante. Y para concluir, queridos hermanos, dice: el viento se calmó y aquellos discípulos se postraron ante Jesús y le dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Nosotros podemos adorar al Señor, adorarlo verdaderamente, reconocerlo como el Hijo de Dios,
porque Él sigue vivo y sigue presente en medio de nosotros. Que cada uno en este domingo, Día del Señor, adore la presencia viva de Jesús, escuche su palabra, la medite en su corazón y la pongamos todos en práctica para sentir la fuerza del Señor que no nos deja hundir, sino que nos levanta y nos anima para seguir adelante. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que les acompañe siempre. Amén.